Ok, tengo a Jessica Santiago Rentas con nosotros. Vamos a tener una conversación porque la jueza Pauline Newman es una jueza de 96 años y recuerde que a nivel federal los jueces pues pueden retirarse cuando quieran, pueden trabajar de por vida. Y el sistema federal pues funciona así y eso cuando se hizo fue en el 1789. Así que básicamente para allá, para esa época, cuando la gente duraba entre 40 y 50 años, pues esto no era un issue. O sea, no era un asunto complejo el que seres humanos pues tuvieran demencia senil o situaciones parecidas a esa, porque obviamente pues no era algo común. La gente moría bien joven, un catarro, George Washington siendo un ejemplo, por ejemplo, que el presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Y otras tantas personas murieron todos bien jóvenes. La expectativa de vida era 60 y pico para las personas que duraban mucho, pero lo normal era las personas que duraban 40 años o menos. De hecho, en esos tiempos, la expectativa de vida, el plan de retiro se puso en 1800, o sea, 100 años después. El primer plan de retiro que se hizo para los 60 años, porque se entendía que casi nadie llegaba a los 60 años y cuando alguien llegaba, pues merecía que se le pagara ya un retiro. Y ese fue el primer sistema de retiro que se hizo para allá, para en Polonia, en los 1860. Y era para los empleados del ferrocarril. So, planteo esto para que entendamos el concepto o la idea de que esto que está pasando ahora, de que estamos contratando personas de más de 60 y 70 años, no es normal en la historia, es algo nuevo, un fenómeno relativamente nuevo. Ese concepto de trabajar hasta, ¿verdad? Hasta esa edad, y obviamente el problema también de que del discrimen por edad, hay una ley federal que prohíbe el discrimen por edad. Pues en este caso, la jueza Pauline Newman se negó a hacerse unas pruebas de capacidad mental y unos abogados que estaban llevando unos pleitos en su corte básicamente dijeron, mira, tiene que hacerse estas pruebas, ella no quiso, y eso ha provocado que unánimemente los jueces del circuito de apelaciones donde ella está adscrita en el sistema federal la hayan descalificado por ella no querer someterse a estas pruebas. Yo le pedí a Jessica Santiago Rentas, la doctora Jessica Santiago Rentas de Recursos Humanos con Calle, que además de eso tiene su propia firma de contabilidad, escucha. Bueno, estoy seguro que haces contabilidad también. De recursos humanos, ella es doctora en recursos humanos. Eh, y tiene un postdoc ahora de Oxford y todas esas cosas. Pues nos hable de este fenómeno nuevo porque estaba leyendo que en The Economist sale también un artículo de que en Japón están contratando gente de 70 años porque no consiguen empleados. Así que ante la crisis de empleados, pues un montón de gente de 70 plus está siendo contratada en Japón. Y plantean que es un fenómeno que probablemente veamos más acá. O sea, se está contratando hoy día personas de 60 años o más, lo cual antes se decía que había un discrimen contra personas mayores, pues ahora resulta ser que como no hay empleados, pues hace falta contratar a quien sea básicamente que esté disponible. Jessica, esto es algo que pasa aquí, tú trabajas en otros mercados también, no solamente Puerto Rico, también trabajas en Latinoamérica y Estados Unidos, así que cuéntanos sobre esta realidad del mercado. Claro, Jay, mira, no solamente que pues puede que haya falta obviamente de empleados, pero adicional a eso, hemos hablado anteriormente que nosotros, Puerto Rico y en muchas otras partes del mundo, tenemos una población adulta mayor. ¿Qué significa eso? Que los jóvenes obviamente no están teniendo hijos, así que aún así tuviesen la disponibilidad para trabajar, realmente es que no hay una cantidad, ¿no?, de jóvenes o personas, pues diríamos, en donde antes nosotros definíamos que eran esas edades más productivas, entre los 30, 40, 50 años. Eso, pues la realidad es que no hay muchísima de esa gente, ¿no? Porque como las personas no están teniendo hijos y si tienen hijos es uno, pues obviamente no vamos a ver esa fluidez en ese tipo de candidatos. No obstante, las personas mayores, como tú bien mencionas, pues la tasa de mortalidad, obviamente la longevidad, son mucho más longevos, están durando mucho más años de vida y no nos hemos preparado necesariamente para retirarnos. Por lo tanto, esas personas tienen que trabajar. Aparte de que también muchas quieren trabajar pues porque se aburren, ¿no? Son personas que algunas todavía son muy Bueno, en el caso de esta productivas. jueza tiene una pensión vitalicia y está trabajando porque quiere, en su caso. Claro, hay personas pues que se sienten que todavía son productivas, que tienen ganas y pues entonces quieren buscar ese trabajo. Así que ante la necesidad de que no tenemos muchas opciones, sí, en verdad a lo mejor de esas edades donde nosotros antes decíamos que eran las edades productivas dentro del ambiente laboral, pues entonces pues la realidad es que tenemos muchas personas adultas mayores que continúan trabajando o que incluso yo también he visto que en algún momento pues se retiraron, pero entonces están regresando. Por
por una u otra razón, Jay, por la que te digo, se vieron en sus casas y pues no están acostumbrados a estar en las casas, o porque simplemente los retiros no necesariamente, sabemos incluso pues acá, si hablamos de Puerto Rico, que las utilidades y que todas nuestras, ¿verdad? Todos nuestros gastos suben y suben y suben y suben, y pues estos retiros no necesariamente también se prepararon para todos esos aumentos, inflación, entre otros, así que se ven en la necesidad de continuar trabajando. A tu pregunta, de modo general, sí. Contratamos personas, obviamente de todas las edades, pero sí se está viendo una tendencia de personas adultas mayores, ¿no? Disponibles para trabajar y que quieren trabajar y que obviamente pues están llenando las plazas que tenemos los patronos, ¿no? O sea, pero, y una cosa, o sea, pero ¿están reclutando independientemente de la edad o están buscando personas de esa edad? Porque, ¿verdad? Y te digo esto porque es algo que yo he escuchado mucho, que la gente joven tiende a ser bien laid back. Y esto es algo que he escuchado de, ¿verdad? Y te lo dicen por lo bajo, nadie está dispuesto a decirlo en público, pero que la gente mayor, gente más adulta, más millennials para arriba, mayormente millennial, elderly millennial, ¿verdad? 35 plus, porque el millennial más joven pues se compara más con Gen Z. Se dice que el quiet quitting es bien de jóvenes y que por tanto el concepto de que tienes que fajarte en el trabajo, pues es algo que, o sea, ese compromiso de tener que levantarte y llegar al trabajo, etcétera, se dice que esas edades tienden a ser mucho más responsables con el trabajo y mucho más productivos, entre comillas, ¿no? O sea, no tienen quizás la fuerza física, pero sí tienen ese compromiso que quizás otros no. O sea, mi punto es que los estamos contratando porque no hay más nadie o porque incluso, aunque haya otros candidatos o candidatas, como ustedes le dicen en el mundo de recursos humanos, nos sale mejor contratar a alguien mayor porque tiene mayor compromiso, digamos. Mira, Jay, la realidad es que cuando nosotros estamos buscando llenar una plaza, nosotros tenemos que evaluar el candidato versus la descripción de tarea. Y en esa descripción de tarea no incluimos la edad. A menos que obviamente esa posición tenga algunos esfuerzos físicos que se requiera obviamente evaluar ese candidato un poquito más allá, pues porque tenga que alzar peso, estar muy físicamente activo, que a lo mejor hay personas que pues incluso a veces hasta jóvenes que no necesariamente pueden hacer el trabajo. Pero la realidad es que nosotros, y no sería mi recomendación, debemos ir buscando candidatos por la edad, ¿no? Yendo a tu punto o a lo que tú mencionas, pues sí, obviamente se han creado, ¿verdad? Algunas, diría yo, pues gente, ¿no? Que habla, experiencias sobre que son generaciones diferentes, el compromiso y sobre todo la retención, y eso no es algo, ¿verdad?, que no es inventado, no es subjetivo. Vemos cómo la tasa de rotación y de retención es muy diferente en estos años versus hace una década atrás. Pero yo, de nuevo, yo no te diría que nosotros vamos buscando, no sería mi recomendación, un candidato por su edad. Ahora bien, que en una entrevista de empleo definitivamente nosotros pudiésemos descartar, pero nada tiene que ver con la edad, pero a tu punto donde pues sí, culturalmente como los intereses que a lo mejor quieren las generaciones de ahora versus generaciones como los tradicionalistas, baby boomers, etcétera, pues definitivamente tienen cada cual su peculiaridad, y yo pienso siempre que cada cual va alineado a un puesto, a una compañía, y ¿verdad?, que se alinee y que haga ese fit entre candidato y compañía. Pero claro está, en una entrevista de empleo donde pues ahora mismo la mayoría de las compañías, por ejemplo, están regresando al trabajo presencial, y sabemos que estas nuevas generaciones pues prefieren, y su idea de trabajo, ¿verdad?, es remoto. Y sí, eso yo lo vivo, y me llaman y me dicen, mira, estoy buscando trabajo, me quiero mover, pero quiero que sea remoto. Pues definitivamente no es una cuestión de edad, es una cuestión de que te descartas realmente porque no cumples con los mínimos requisitos de la plaza. Por ejemplo, pues que le preguntes, ¿verdad?, que son preguntas bastante normales en una entrevista de empleo, según esa disponibilidad, esa jornada laboral, está disponible para trabajar este horario, en ocasiones incluso sábados o domingos, dependiendo del puesto. Pues de nuevo, no estamos buscando edad, pero sí ¿verdad?, en algunas ocasiones, pues personas más jóvenes se descartan, ellos mismos se descartan, pues porque no cumplen con esos requisitos que tiene el patrón. Jessica, en tu experiencia, y te digo esto porque ayer estaba viendo los datos y se plantea que hay más mujeres, por ejemplo, recientemente madres que nunca trabajando, que hay una tasa de mujeres trabajando más alta que nunca.
que la tasa de varones no está más alto que nunca, pero está en los números históricos entre las edades de 25 y 54 años. O sea, tu experiencia es esa, tu experiencia es que la gente que puede trabajar o está en edad productiva está trabajando y simplemente es que no hay suficiente gente para la cantidad de plazas disponibles. O sea, no existe ese ser humano. Esa es tu experiencia. Mira, Jay, obviamente esto sería un estudio, yo creo que mucho más exhaustivo, yo poder dar una contestación concreta, ser irresponsable de mi parte, pero sí te puedo decir que lo que yo miro, ¿ves? O lo que yo veo es que definitivamente las personas están trabajando en esas edades, pero no tenemos el número suficiente o la población que también atiende las necesidades. Incluso, por ejemplo, ahora estamos hablando de que hay mucha demanda en puestos tecnológicos, en ciertas destrezas específicas, que pues no todo el mundo, ¿verdad?, puede llenar esas plazas. Entonces, en ese caso, pues las personas, vamos a suponer que tienen la edad, pero igual pues no pueden llenar la plaza. Así que pues ahí todavía tenemos el mismo problema de reclutamiento, pero definitivamente de que las personas están trabajando, o por lo menos lo que yo veo en estas edades, lo están. Pero volviendo al tema de Puerto Rico, pues yo creo que hay algo que es bien importante a veces mencionar, que es muy triste, pero es nuestra realidad. Nosotros pues cuando yo veo noticias acá y vemos las personas que se van presas, las personas que cometen delitos, los asesinos de este país, cuando tú miras el perfil de esa persona, ¿qué edades tienen? En su mayoría, yo no estoy diciendo que en modo general, pero en su mayoría yo, por lo menos por lo que escucho por los medios, son personas que son en esas edades hábiles de trabajar, así que definitivamente pues no cuento con ellos, porque entonces estás en otro mundo y entonces pues tampoco tengo muchísima gente. Así que si le quitas a esas personas y los que ya están trabajando, pues definitivamente pues no, pues hay falta de gente, hay falta de mano de obra. Es una pregunta que también te quería hacer y quiero hablarte ahora del caso de la jueza de nuevo, pero sí quería preguntarte porque se está planteando que sí ha habido un aumento de personas con antecedentes penales que están siendo contratados ante la falta de personal. No sé si esa ha sido tu experiencia también. Sí, incluso yo he tenido candidatos que hemos contratado con antecedentes penales, así que digo, lo había hecho en el pasado, lo estoy haciendo ahora. Pero es más ahora. común ahora, en tu experiencia, no necesariamente que tú por tu reclutamiento, sino lo que se habla en la industria, porque yo sé que tú hablas muchísimo con gente de la industria. Es decir, antes candidatos que tenían antecedentes penales que pudieran ser discriminados por eso, vamos a hablar con honestidad, o sea, se planteaba siempre que alguien que salía de la cárcel, por uno de los problemas que tenía era para poder conseguir empleo, porque si no conseguía un empleo rápidamente, pues terminaba en el bajo mundo de nuevo. ¿Y qué pasa? Que muchos de ellos simplemente no conseguían empleo y terminaban en el bajo mundo de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que porque no conseguían empleo, porque los patronos se decían, pero es que yo no voy a arriesgarme a contratar a alguien que tiene antecedentes penales. Se dice que supuestamente ahora, ante la falta de empleados, sí se está dando mucho más oportunidad a personas con antecedentes penales que antes. Y que aunque tengan un certificado de conducta que dice que en efecto es una persona que cumplió tiempo por alguna pena o alguna convicción por cárcel, ¿verdad?, de algún asunto criminal, se le está dando una oportunidad. ¿Eso es lo que está pasando en la industria? Yo no te podría decir, Jay, porque yo desconozco lo que, ¿verdad? Si eso lo están haciendo las personas o no. Yo sí te puedo decir que, como tú bien mencionaste, nosotros en recursos humanos ni ningún patrón debería discriminar por personas con antecedentes penales, siempre y cuando no haya un conflicto entre ese delito y obviamente la función que esa persona vaya a hacer en la empresa. O sea, una persona que, por ejemplo, fue convicto de fraude, pues si va a manejar valores y ¿verdad?, y dinero y cosas materiales en una empresa, pues definitivamente a lo mejor es una razón justificada para decir, bueno, pero para este puesto no puedes aplicar, ¿ves? Pero la realidad es que yo te voy a decir, en mi experiencia, es que pues yo he contratado recientemente personas ¿verdad?, con antecedentes penales, que de nuevo, que tienen la disposición y que pueden hacer el puesto, ¿ves? Porque pues tenemos otras realidades, Jay, y vuelvo y sorry que lo repita, pero es que es bien importante y es que los puestos de trabajo, porque a veces también las personas tienen esa mala no impresión, sino tienen esa expectativa equivocada, ¿no? De que precisamente no, pues porque yo tengo esto, porque yo tengo lo otro. No, es que los puestos de trabajo tienen unos requisitos porque se necesitan. Entonces, pues, y eso es bien importante. Entonces, pues a lo mejor tú puedes pero en tu experiencia y tu experiencia no necesariamente como, o sea, lo que se habla en el mundo, en el argot de recursos humanos, es que sí se le está dando oportunidad a personas con antecedentes penales, quizás en mayor proporción que antes. Bueno, yo vuelvo y te repito, yo no lo he hablado, no te lo podría decir, pero yo me pudiese imaginar que toda esa persona que tenga la capacidad, las cualidades, los requisitos y sobre todo las ganas de trabajar
y sabiendo que no debemos discriminar con aquellas personas con antecedentes penales, pues yo pues me imaginaría que sí, ¿no? Ok, hablando entonces de lo otro, y volviendo al caso de la jueza, ¿verdad? Que básicamente le dijeron que tiene que hacerse un examen de capacidad mental o sale. Antes de hablar de eso, recientemente Laurie Rossi estuvo hablando, nos invitó a formar parte de una actividad de recursos humanos, donde tú fuiste básicamente la que reabrió ese capítulo ¿verdad? De patronos y demás hace unos años, era una actividad que se hizo en el Centro Unido Detallista. Y me pareció bien interesante porque yo hice una pregunta que uno se imagina que ocurre, ¿verdad? Pero ver que tan abiertamente se admitió de que todos los días, y cuando yo escuché la cantidad de gente, había como 70, 80 patronos representados por ¿verdad? Por sus empleados, por sus gerentes de recursos humanos. Y habían unos cuantos de entidades que contratan mucha gente, o sea, que son de estos patronos temporeros. Así que evidentemente hay muchos patronos ahí siendo representados. Y yo le pregunto a la audiencia, donde habían 60, 70 personas de cientos de empresas siendo representadas allí, cuán común es que personas que cogen cupones o en la tarjeta de la familia pidan que se les pague por debajo de la mesa para poder trabajar y compensar su sueldo. Y básicamente todos dijeron que eso era todos los días, que todos los días eso se escucha. Se habla de que la transición de NAP a SNAP, de los cupones actuales al SNAP, va a provocar que más gente salga a trabajar. Sin embargo, lo que me sonó a mí en ese momento es que esa gente está trabajando, simplemente trabajan en la informalidad, trabajan en un mundo distinto. ¿Cuál es la verdad de lo que se vive en el mundo de recursos humanos de estas propuestas de, mira, yo trabajo, pero tienes que pagarme por el lado, tienes que pagarme así basado? Claro, mira, esas solicitudes nosotros las podemos escuchar más de lo que obviamente quisiéramos, pero definitivamente, por lo menos en mi caso, yo no trabajo en ningún empleado que no sea contratado, ¿verdad? Bajo, como llamamos, nómina, y es todos los requisitos de ley, ¿no? Y todas las retenciones y deducciones y el pago y el pago a las diferentes agencias estatales y federales. Pero a tu punto y lo que allá sí dijeron, porque una cosa no significa que lo contraten, pero sí que tienen las solicitudes constantes. No, de hecho, todas dijeron que no conseguían empleados porque precisamente no estaban dispuestos a hacer eso, porque es que tú te arriesgas Claro. a perder tu licencia, te arriesgas a que te cierren el negocio. Las multas son de una palangana de chavo, olvídate de eso, ni hablar de eso. Así que básicamente cerraste tu negocio, perdiste tu negocio por contratar a una persona que no tiene, ¿verdad?, las debidas calificaciones. Pero sí, tengo que decirte que me impresionó ver cómo todas decían, mira, todos los días nos llega gente pidiéndonos este tipo de acuerdos. Claro, sí, pues, lo recibimos en todo momento y sobre todo más cuando son empresas pequeñas, ¿verdad? Las empresas pyme, pues a lo mejor están un poquito más expuestas a este tipo de petición, porque pues un empleado ir a una multinacional o ir a una empresa bien grande donde saben que son muy rigurosos, donde saben que hay una formalidad, pues no creo que se atreven de llegar allí todos los días al lobby a decir, mira, yo creo que me contraten bajo estas condiciones. Pero obviamente empresarios locales, pequeños, que incluso son los que a veces viven del día a día, ¿no? De que se les hace un poquito más complicado sostener y mantener su nómina, sobre todo esos gastos de nómina, pues sí reciben estas peticiones bastante común. De nuevo, no significa que se contraten, pero sí, porque obviamente pues hay personas que tienen pues el interés de trabajar y definitivamente de ganar más dinero adicional a las ayudas que reciben del gobierno. Pero sabemos que pues si esto se reporta y si ellos reciben si ellos comienzan a ganar dinero como empleados, pues pierden alguna de esas ayudas. Así que por eso es que viene esa petición más normal de lo que quisiéramos. Ok, y por último, sí quería hablar entonces del caso de la jueza. Y digo, planteo eso del SNAP, porque mucha gente plantea, ahora con el SNAP, cuando se implemente el SNAP van a tener que trabajar. Y a mí me da risa porque yo pienso que si bien es cierto que SNAP faculta o facilita y fomenta eso, yo creo que esas son personas que ya trabajan, simplemente trabajan en la economía informal, porque es que en la formalidad, y de hecho ayer estaba leyendo que en Argentina hay un problema de que cerca del 90% de los empleados de pequeños negocios trabajan en la informalidad y que en República Dominicana cerca del 85%, así que no es un fenómeno de aquí, es que simplemente el fenómeno de la informalidad provoca que si tú trabajas, de hecho, una de las propuestas del candidato del partido de gobierno en Argentina es normalizar 3 millones de empleados que trabajan actualmente en la informalidad en Argentina. Y me parece interesante porque es algo que nosotros pensamos que la gente puede vivir de los cupones y obviamente
los que venimos de abajo sabemos que todo el que coge cupones tiene que trabajar por el lado y siempre habrá gente que no, obviamente, pero la inmensa mayoría de la gente tiene que buscar, porque es que los cupones son 3 pesos al día y nadie puede vivir de $3 al día, o sea, 3, 4, 3, llega a subir a 4.18 dependiendo del momento, así que nadie puede vivir de Pero eso. algo que es bien importante, ¿verdad? O a diferencia de los países que tú mencionas, es que nosotros en Puerto Rico, obviamente, recuerda que cuando tú no le pagas a una persona, como se supone, tú realmente estás evadiendo contribuciones. Y cuando hablamos de contribuciones, no solamente estatales, sino federales. Así que en Puerto Rico, pues somos muy diferentes. Nadie quiere a tío Sam detrás. Porque una vez ustedes no hacen esto, significa que ustedes no están pagando a la IRS. Así que no solamente vas a tener obviamente al Departamento de Hacienda, al Departamento del Trabajo, sino obviamente al Departamento de IRS. Y por eso es que en Puerto Rico, pues a lo mejor a diferencia de estos países donde eso se ha normalizado casi, pues a pesar de todo, los patronos y los pequeños comerciantes pues cumplen, porque como tú mencionaste, definitivamente no hacerlo bien te puede costar el negocio. Y sí, ¿no? Y las multas es absurdo. Sí, o sea, estoy seguro que es una informalidad más de limpiar casas, hacer bizcochitos, cosas así. O sea, Claro. no es tanto, ¿verdad? Lavar el carro, etcétera, no estos patronos formales. Ok, tengo sí ahora hablamos sí para el tema que realmente te llamé, que fue el caso de esta jueza. La jueza Newman, curiosamente, ¿verdad? Se llama Newman. Ella tiene 96 años y un caso federal estaba siendo llevado ante su corte y los abogados plantean, mire, es que ella no tiene capacidad intelectual ahora mismo, básicamente debe hacerse una evaluación de su capacidad cognitiva. Y ella se negó, a lo cual, by the way, tiene derecho porque estamos hablando de una jueza que tiene un nombramiento de por vida, eso es life tenure. Todos los jueces federales son de por vida, o sea, tú puedes retirarte el día que cumplas con los requisitos, pero puedes estar de por vida. Y ella se negó. Y eso provocó que la sacaran básicamente del caso cuando fueron en revisión. El circuito de apelaciones le dijo tiene que someterse a una prueba. Ella no quiso y la removieron de ser juez. ¿Cómo tú ves eso? Pues mira, Jay, hay dos cosas. Obviamente estás hablando, ¿verdad?, de un sector que es diferente, ¿no?, al privado. Porque, por ejemplo, comparando, por ejemplo, con el ejército de los Estados Unidos, ¿no? Los soldados se tienen que someter a ciertas pruebas precisamente y si no las pasan, no pueden estar en el ejército. Y entre ellas psicológicas, físicas, etcétera. Si obviamente nosotros miramos lo que pasa en la industria y el día a día de la industria privada, hay dos leyes, entre otras cosas, bien importantes aquí que mencionar, y una de ellas es la ley ADEA, que es la ley federal, ¿verdad?, que protege a todos aquellos empleados de 40 años o más, ¿ok? Bajo esta ley, pues, es básicamente un discrimen por edad. Así que ya por ahí tenemos un punto, obviamente tiene 96 años, y por el otro lado, pues tenemos ADA, que obviamente que sabemos que es la ley, ¿verdad?, de discapacidad. Entonces, ¿qué sucede, Jay? Cuando nosotros tenemos un empleado, el que fuese, vamos a hablar de la jueza, que en efecto no está cumpliendo, y no solamente porque lo estamos percibiendo de que creemos, no, porque no está cumpliendo. Cuando yo puedo demostrar que en efecto esta persona no está cumpliendo con sus deberes, con sus responsabilidades, que está afectando el trabajo, en este caso obviamente las funciones de una jueza, el patrono tiene, por ejemplo, si estuviésemos en Puerto Rico, estuviésemos hablando de, por ejemplo, un despido de ley 80, pues ¿qué es lo primero que tú haces? Cuando una persona no está cumpliendo o tiene un pobre desempeño, documentas. ¿Qué sucede en estos casos? Entonces, ¿qué ahí puede salir? Pues levanto la mano. No, es que yo tengo una condición. Ok, pues si tú tienes una condición que no te está permitiendo ejecutar de forma 100% tus tareas y funciones esenciales, pues entonces tenemos que ver qué proceso, ¿verdad? Tenemos que entrar a un proceso interactivo para conocer si hay alguna, ¿verdad?, si hay alguna oportunidad de acomodo razonable o no, y si en efecto tú puedes continuar en ese puesto, porque esa evaluación no significa que al final tú puedas hacer el puesto, porque es bien importante que la gente entienda incluso que aún así los acomodos razonables, no es que yo te voy a dar un acomodo y voy a venir aquí a trabajar un 60%, no, una vez ese acomodo razonable se da, es porque el empleado tiene la capacidad de hacer sus funciones al 100%. Entonces, si nos vamos de nuevo al tema, ¿verdad?, de la jueza, donde hubo unos señalamientos por parte de otros empleados, donde en efecto ella no estaba desempeñando de forma
productiva o como comúnmente se supone, ¿verdad? Que se haga ese trabajo, pues yo pensaría, incluso si yo fuera un patrono, que claro que yo tengo todo el derecho de decir, mira, aquí no está pasando esto y no se está cumpliendo, ¿verdad? Protegiendo de nuevo, acá pues el tema de la edad, definitivamente ella estaría protegida porque es una persona por más de 40 años, pero de igual forma no significa que no vaya a hacer su trabajo. Así que lo primero que tuviste fue una conversación. Si la jueza se negó a hacer una evaluación, que en mi caso también yo he trabajado con evaluaciones ocupacionales, ¿ok? Porque en ocasiones he tenido empleados donde he tenido que evaluar si en efecto ocupacionalmente puede hacer su trabajo. Y esto no necesariamente, cuando escuchamos ocupacional pensamos que es físico. No. Hablamos de, obviamente, evaluaciones psicológicas, emocionales, mentales, físicas, lo que fuese que se necesitara para ese puesto. Si un empleado no está haciendo su trabajo, y en este caso tampoco pone de su parte, o sea, que no se somete a la evaluación de un profesional de la salud que pueda decir, mira, esta persona puede o no puede, o lo puede hacer con este acomodo, con esta sugerencia, con esta recomendación, pues definitivamente Jay no puede hacer el trabajo. O sea, que es totalmente legítimo hacer esa evaluación. O sea, no es un asunto de discrimen. Tú plantearle, mire, no es que usted esté mayor, es que hemos visto que hay documentado, ¿verdad? Una evidencia de que hay un problema de producción o de capacidad de trabajar. Mira, me voy más allá, Jay. Si, por ejemplo, y que los hay, en Puerto Rico hay muchos médicos, incluso en la institución, en la UPS, enseñando, ¿verdad? Que son médicos que, ¿verdad? Son mayores. Imagínate tú que un médico esté en un procedimiento quirúrgico o algo y pues tenga situaciones como la de la jueza. ¿Qué implicaría eso realmente aquí en lo que es el trabajo y en lo que es el desempeño de esa persona? Puede ser incluso la posibilidad de la muerte de una persona. Así que definitivamente, obviamente esto no es subjetivo, esto no es que yo creo, esto no es que me dijeron. Oye, una vez llegamos a ese punto donde hay que intervenir con un empleado para verificar qué está pasando, qué está pasando con su desempeño, qué está pasando con obviamente su productividad, es porque tenemos obviamente, ¿verdad? Ya sea la fuente, las evidencias, lo que fuese disponible y suficiente y que sea obviamente sobre todo fair y no justo para llevar a ese empleado entonces a tener esa conversación, Jay. Pero en efecto, si eso se está dando y la persona no tiene la capacidad o no se quiere someter a un proceso interactivo, que eso es ADA. ADA comienza con un proceso interactivo, esto está pasando. Y si tú tienes una condición que no te lo permite, pues vamos a trabajarlo. Como yo, patrón, no te puedo hacer un acomodo donde tú puedas seguir ejerciendo tus funciones, pero no me afectes mi operación. ¿Ves? Yeah. Y si eso no se da, pues definitivamente pues el empleado no puede estar, tiene que estar en la disposición de, no, obviamente, hacer su trabajo, ¿no? Y con eso es cumplir. Sí, no es discrimen el que si tú no puedes cumplir con tu trabajo, pues no puedo seguirte manteniendo de la vida. Esto es un negocio, no es beneficencia. Gracias, Jessica. A la orden siempre. Jessica Santiago Rentas de Recursos Humanos con Calle y JSR Services.